Muy bien. Entonces eso es lo que necesitamos para resolver un sistema de ecuaciones no lineales en Python. Voy a tapar estos por lo pronto. Conforme los vaya utilizando, pues los voy destapando. Pero este sería nuestro problema. Son dos ecuaciones. Por lo tanto, el jacobiano tendría una dimensión de 2 por 2. Son dos variables, por lo tanto el vector inicial tendría dos entradas. Son dos variables, por lo tanto el vector de las funciones tendría dos entradas también. Este serían dos entradas. Este sería una matriz de 2 por 2. Y este sería un vector de dos entradas. Entonces vamos a declararlos. XY, que sería el vector inicial, pues lo vamos a declarar como un vector array de NumPy con entradas en los valores iniciales con los que trabaja el problema son estos. 1, 1. Entonces vamos a iniciar este vector con valores 1, 1. Luego, nuestro vector de funciones, pues también será un vector de dimensión 1 por 2, como este. Entonces vamos a definirlo. F de XY va a ser también un arreglo de NumPy, pero en este caso, como las entradas dependen de la función, entonces, bueno, de las funciones, entonces vamos a declararlo por lo pronto así, en ceros. Eso los vamos a calcular dependiendo de las funciones que tengamos. El jacobiano, pues como son dos funciones, entonces tenemos que derivar la primera función con respecto a la variable x, luego la primera función con respecto a la variable y, luego la segunda función con respecto a x y la segunda función con respecto a y. Entonces sacaríamos 4 derivadas parciales. Entonces nuestro jacobiano tendría una dimensión de 2 por 2. O sea, serían una matriz de 2 por 2 las que necesitaríamos para capturar las derivadas parciales del jacobiano. Entonces vamos a definirlo de esa forma. Jacobiano, perdón, es igual a un arreglo de NumPy, pero con entradas por lo pronto nulas. Pues también las vamos a calcular estas entradas dependiendo de las parciales que obtengamos de las funciones que vamos a resolver. ¿Qué más necesitamos? Bueno, si se fijan, vamos a tener que derivar estas expresiones. Entonces, para poder derivar estas expresiones de forma
simbólica, porque esto nos da como resultado 2x, la parcial con respecto a x. Luego con respecto a y nos da 2y, entonces tenemos que trabajar esto como símbolo. Para hacer eso, perdón, aquí en Python podemos trabajar con el simpi. Entonces vamos a importar el simpi de todo lo que tenga. Esto nos permitirá trabajar las derivadas parciales simbólicas aquí en Python. Bueno, de una vez vamos a importar también el NumPy, dado que aquí ya lo estoy usando, pero no lo he importado, entonces vamos a importar el NumPy y lo vamos a utilizar con el nombre de NP. Y como vamos a trabajar símbolos, entonces vamos a definirlos. Vamos a definir x, y igual a symbols y entre apóstrofe. Esto nos va a servir para poder calcular las derivadas parciales de la función de forma simbólica. Entonces ya tenemos al parecer todo lo que necesitamos de, de entrada para iniciar con nuestro método. Vamos a definir nuestras funciones. Vamos a definir f igual a las funciones que vamos a trabajar, pues son estas, x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces f va a ser igual a x. Aquí en Python para elevar a una potencia se usa el doble asterisco, más y al cuadrado menos 10. Recuerden que las funciones las debo de dar igualadas a 0. Entonces aquí tengo x cuadrada más y cuadrada. Este 10 lo pasamos del otro lado, me quedaría menos 10 igual a 0. Entonces la función sería x cuadrada más y cuadrada menos 10, que es esta. Entonces vamos a definir f1 y f2 va a ser igual a también x cuadrada menos y cuadrada menos 1. X cuadrada menos y cuadrada menos 1 sería nuestra otra función. X cuadrada menos y cuadrada menos 1. Vamos a definir la evaluación de estas funciones. Esto necesitamos nosotros
f de x, y, o sea, evaluar las funciones en el vector inicial. Entonces, para eso voy a definir esta función para poder evaluar cada vez que yo necesite evaluar valores en las funciones, pues voy a utilizar esta función. feval. feval x, y, o sea, vamos a evaluar una función de dos variables. El primer valor sería este. Y el segundo valor sería la otra función. Y esto me va a regresar como resultado un vector con los valores que se calcularon. Es decir, si yo quiero evaluar esta función en el punto 1, 1, que es el que tenemos acá, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Eval 1,1, feval. Lo imprimo. Bueno, vamos a ponerle aquí varias Newton, varias variables. Bueno, por ponerle un nombre. Y aquí está. Si yo evalúo esta función en 1, 1, pues x vale 1 y y vale 1. Entonces, 1 al cuadrado es 1. 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Entonces, 1 más 1 son 2. Menos 10, menos 8. Es este valor. Luego, esta función evaluada también en el 1, 1, pues sería 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0, me quedaría menos 1. Entonces es este 1. Entonces, de esta forma yo voy a evaluar estas funciones, esta y esta, cada que necesite evaluar. Bueno, será nada más para mostrar cómo funciona. Entonces ya con esto tendría lo que es que ¿dónde está la formulita? Bueno, este ya lo definimos. Este lo vamos a seguir utilizando. Tenemos ya esta parte. Ya tenemos nuestro vector X inicial. Aquí está. Ya tenemos nuestra forma de calcular f de X. Ya lo tenemos por aquí también. Con esta parte. Y nos falta el jacobiano. Entonces tenemos que calcular el jacobiano.
con esta expresión. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues tenemos que derivar nuestra función esta con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces, eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a poner otra variable que lo voy a llamar así, derivada de f1 con respecto a x. Esta va a ser la derivada parcial de f1 con respecto a x. Esto va a ser igual a la derivada de f1 con respecto a x. Si imprimo esto, pues vemos que la derivada de esta expresión, con respecto a x, pues nos da 2x. Esto es 0, entonces esto es lo que nos sale aquí, 2x. Ahí está. Esta es la derivada de f de 1 con respecto a x. Ya la tenemos. La siguiente es la derivada de f1 con respecto a y debe de ser 2y. Entonces, la calculamos. Sería la derivada de f1 con respecto a y. Sería f1 y imprimimos el resultado. Y aquí está. La derivada es 2y, que es esta de aquí. Ahora calculamos la derivada de f2 con respecto a x. Un poco más despacio. Entonces calculamos ahora la derivada de f2 con respecto a x. La derivada de f2 con respecto a x. Imprimimos. Y es 2x, que es esta parte, 2x. Por último, la derivada de f2, pero con respecto a y. Y es menos 2y, que es esta parte. Entonces, con esto ya tenemos calculadas todas nuestras parciales. Por lo tanto, ya podemos formar el jacobiano. Pero el jacobiano, aquí nos dice que debe de estar evaluado en el vector inicial. Es decir, el vector inicial es 1, 1. Entonces, nuestro jacobiano evaluado en 1, 1, x vale 1 y y vale 1, nos quedaría 2, 2, 2 menos 2. Nuestro jacobiano ya evaluado debería de ser
2, 2, 2 menos 2. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Si se fijan, el jacobiano acá tiene 4 entradas. Entonces, ¿cómo accedo a la primera entrada? A la primera entrada en la primera fila. Pues para eso tengo que poner lo siguiente. Jacobiano en la posición 0, 0, que sería esta, la primera entrada de la primera fila, pues va a ser igual a la evaluación. Fíjense bien. Aquí, esta es la derivada parcial. Esa es la derivada parcial. Pero para sustituir los valores que quiero evaluar, le voy a poner punto subs. Y ahí tengo que dar como un arreglo los valores los cuales quiero sustituir. Es decir, en la variable x quiero sustituir el valor del vector inicial, que sería este valor. ¿Cómo accedo a este valor? Pues es el nombre con la posición 0. Entonces en la x quiero sustituir el valor que tiene el vector xy, pero en la posición 0 de ese vector. Y en la variable y quiero sustituir el valor que tiene xy, pero en la siguiente posición. Es decir, xy, pero en la posición 1. Como esto es cálculo simbólico, el resultado me lo daría, si el resultado es una fracción, me lo daría en forma de fracción. Entonces, para forzar que me lo regrese en un flotante o como un número real, lo que pongo es que la evaluación al final le pongo punto, eval f, paréntesis. Con esto estoy forzando de que lo evalúe y lo regrese de forma flotante. Voy a ampliar un poco esto porque, bueno, ahorita regresamos a estas imágenes. Por lo pronto estamos calculando el jacobiano y nos debe dar, al evaluarlo, 2, 2, 2 menos 2, para que se vea completo el código. Entonces, este es en la posición 0, 0, pero la siguiente posición es la 0, 1 del jacobiano. Y en la posición 0, 1 del jacobiano, pues va la evaluación de la derivada
de la primer función con respecto a y, es decir, la derivada de la primer función con respecto a y le vamos a sustituir los mismos valores. O sea, esto quedaría igual, porque estamos evaluando con los mismos valores del vector inicial en todas las parciales. Nada más que acá sería la posición 0,1. La siguiente posición del jacobiano corresponde a la derivada de la segunda función con respecto a x. Entonces, esta sería la posición 1, 0, que corresponde a esta, la segunda fila en la primera posición. Y aquí entraría la evaluación de la parcial de la segunda función con respecto a x. Y esto quedaría igual, porque estamos evaluando en los mismos valores. Por último, la siguiente posición del jacobiano, pues sería la 1, 1, la cual correspondería a la derivada de la segunda función, pero con respecto a y, que evaluamos donde mismo. Entonces vamos a ver si efectivamente nos da los valores que son 2, 2, 2 menos 2. Imprimimos lo que es el jacobiano y aquí está. 2, 2, 2 menos 2. Entonces esto, como ya es numérico, al evaluarlos ya no son símbolos, sino son números. Entonces a esto ahora sí puedo sacarle la inversa, que es lo que necesito precisamente acá. Una vez que el jacobiano lo evalúo, necesito sacarle la inversa para poder hacer estas operaciones.